Hola amigos, ¿cómo están? El siguiente video se titula La Matrix Marina. Bueno, va a ser una forma un poco amplia de relacionar la mística que ha tenido el agua de mar y su relación con alquimia, con espagiria, con las matrices pequeñitas de la vida que tenemos, como es la microbiota, a lo largo de todo este video. Bien, pues tenemos que entender que nuestra propia naturaleza, pues la vida como tal, es un sistema para procesar la materia. Normalmente todo lo que conocemos como materia actualmente tiene una fase tanto inorgánica como una fase orgánica. En este caso, la vida pues es un sistema para procesar materia inorgánica en materia orgánica. Es decir, es una transformación, una transmutación que se va a generar de la misma materia, de la misma matriz. Es decir, que pues la vida busca siempre esa transformación hacia la sutilidad y también para procesar la materia orgánica dentro de un animal que también pues es orgánico. Bien, pues la vida animal es heterotrófica. ¿Qué quiere decir? Que son alimentados de otras vidas y es sostenida por la toma de un material inorgánico. A su vez, pues ese material inorgánico está sostenido por 4 éteres, es decir, por 4 esencias. Y esas 4 esencias pues son el aire, el agua, el fuego, la tierra. Que a su vez son los minerales y los metales que tienden a generar ciertos tipos de cristalización en forma natural. Bien, la vida como tal, pues la vida tiene un tipo heterotrófico y autotrófico. La vida autotrófica se alimenta también, la autotrófica se alimenta de lo que es la radiación solar, todo de un entorno, sobre todo de lo que es la atmósfera, el oxígeno, el agua. Los árboles y el plancton son autótrofos y estos se alimentan normalmente de las emanaciones fotónicas, es decir, son alimentados de la luz, y el agua, que es la base de la vida. Como hemos visto a lo largo de los demás videos, pues el agua es una impresora, es una matriz propiamente. Y bueno, el agua, el aire y los fotones que vienen del sol, también los minerales, pues son los principales elementos inorgánicos sobre los cuales la vida está siendo constantemente estructurada. La concepción alquímica ya lo estudiaba en la teoría en muchos tiempos, en un gran tiempo pasado en realidad. Estudiaba lo que era una matrix marina. Y bien, esta básicamente pues es el origen de la potencia de la Tierra. La potencia de la Tierra viene del sentido de ser fecundado por el agua y por la luz del sol. Eso está constantemente siendo vivificada y toda forma genera una manifestación de lo que es la sal en medio. Si nosotros observamos la naturaleza, la luz y el agua en una forma encapsulada o en una forma aislada, en un medio controlado, la luz y el agua siempre tienden a generar cristales, siempre tiende a generar sal. Como lo vimos en el video anterior del cuarto estado del agua, se genera siempre una película gélida, un cuarto estado del agua, y se genera pues una malla cristalizada, un agua que va a estar en un cuarto estado de la materia. Y bien, pues esa forma de agua vivificada en forma de sal va a tener siempre una tendencia a comportarse como una antena de vibraciones. Y pues esa vibración va a generar una composición para formar nuestra Tierra. Entonces pues no sería posible sin que previamente la luz no haya fecundado el agua, que se forme la materia. Entonces lo que hace la luz, pues lo que hace es dotar a la materia, dotar al agua de esencias, es decir, de vibraciones. Tal como vimos a veces en el video anterior, la luz pues infunde un movimiento y proporciona una malla tridimensional a la que llamamos nosotros realidad. A pesar de esto, pues debemos entender que nosotros no somos seres de luz propiamente, sino que somos una fuente de frecuencias, una fuente de sonido,
Y bueno, esto se puede comprender mejor al poner la atención en lo que se conoce actualmente como la sonoluminiscencia. Como por ejemplo el cuarzo, al ser expuesto a una determinada resonancia, lo que va a generar va a comenzar a emitir luz. Cuando nos permitimos, por ejemplo, analizar la fuerza de esta naturaleza en un laboratorio, observamos que nuestros suelos pues, poseen elementos que luego los árboles, la vida y los vegetales pues, aprovechan y comienzan a formar parte de estos, es decir, comienzan a tener una simbiosis, a incorporarse a su vida. Y comienzan a poseer justamente estos elementos. Entonces aquí se comienza a formar de esa misma forma la naturaleza, y esto lo contemplamos a veces en los insectos, lo contemplamos en la fauna, en la microbiota. Esto posee en su matriz interior de una sola célula, y también en los átomos. O sea, no hay nada en ninguna célula ni en ningún átomo que no se lo haya dado ni la tierra ni la humedad. Todo, por ejemplo, lo que podemos apreciar en la naturaleza, desde una flor, por ejemplo, si la analizamos en su matriz mineral, es toda reducción a su esencia o purificación, que desde un sentido alquímico se le puede llamar a esto el hecho de reducirla, de dejarla en cenizas, o como en la espagiria de las plantas a veces se denomina el caput mortuum, o el cuerpo y la sal que queda al reducirlos a través del fuego. Pues esto genera una esencia sulfúrica también, que en realidad es una matriz cristalina, es decir, es la sal propia de la tierra. Se vuelve a generarse todo un sistema de retroalimentación en sí. Nosotros, pues, como seres humanos, somos una emanación de la tierra, y nuestra carne, huesos y dientes y piel también pues están hechos de minerales y de sus sales. Nuestras emociones y sentimientos pues están constantemente modelando el agua y los minerales de los que estamos hechos, básicamente. Entonces es como si fuese música sobre el agua, y es el agua la que permite también justamente la manifestación obvia de la vida. Lo observamos en el vientre, en esa matrix líquida en la que se forma un ser en el vientre, que justamente es un medio cálido, un medio marino y saladito, y es en este medio en el que la vida se desarrolla, y se componen los mares y los océanos también, con esa gran diversidad que tenemos. Y bien, toda clase de vegetación submarina y fauna, todos los seres vivos que pueblan los mares y su propia abundancia, la obtienen del medio en donde se gesta, que en este caso pues es el agua de mar. Todo el potencial de la vida está en el agua. Los animales, las plantas son una forma especial de agua. No hay ninguna célula ni un solo átomo de los que estén formados los seres vivos marinos que sea tomado de otro lugar que no sea el mar. Entonces esto es vivificado a su vez por la luz y por el sol propiamente. Si observamos la forma en que nos nutrimos, pues podemos entender cómo es posible que la tierra como tal no es biodisponible. Es decir, la forma en que pasa a nuestro torrente sanguíneo, sin embargo el agua de mar sí lo es. Es decir, el agua de mar puede ser recepcionado directamente por nuestro organismo. Y esta también pues es una de las razones por la que no podemos comer tierra directamente, y del mar sí, pero no de forma directa también, sino que tenemos que respetar a veces los principios que existen de osmolaridad para poder enriquecer el agua que bebemos y los alimentos que preparamos, obteniendo así las mismas ventajas que obtienen los seres que viven en esa matriz, que viven embuidos o sumergidos en el mar. Bien, la matrix marina pues es una estructura muy dinámica, como la vida en sí. Miles de años ya han pasado y el mar está en constante agitación, está en constante dinamización y está en una constante decantación. Entonces a esto pues se le ha dado un potencial de ser el medio más perfecto para la vida. La tierra no es productiva per sí o per se. Bien,
Entonces, sería la matriz o el conjunto de elementos que le generan esta potencia? Pues es el mar, o el hecho de buscar una matriz similar al mar, o conjeturarse o formarse una estructura, un diseño basado también en el mismo sistema placentario que tenemos todos los seres humanos en su interior. Entonces, sin ese potencial no podría existir energía para poder formar microorganismos, que es de lo que depende la Tierra para poder ser fructífera, para poder proliferar. Entonces, el mar, por ejemplo, conserva toda una matriz de microbiota, de microorganismos. Cada una de las células en su interior también conserva de forma viceversa un mar primordial. Y bueno, pues casi todos los microorganismos conviven dentro de esta. Por ejemplo, los cultivos hidropónicos. Los cultivos hidropónicos dependen de la calidad de minerales que presenta el agua, su estructura y su luz. El mar tiene todo el poder de crear y mantener una microbiota, y de forma consecuente, pues una biomasa humana. La concentración de nutrientes del agua de mar es absoluta frente al valor nutritivo que podemos encontrar en el suelo. Más ahora en estas épocas donde pues tenemos una agricultura industrial, una sobreexplotación de suelos. Tengan en cuenta que en una sola gota de agua de mar pues podemos encontrar todos los minerales que en proporciones aptas van a estar para la vida. A diferencia de la Tierra, que necesitaríamos un gran volumen de esta para poder encontrar todos los minerales que necesitamos para nutrirnos. Entonces, los animales, las plantas, son solo diferentes formatos de la manifestación del mar primigenio, que básicamente pues nosotros lo que hacemos día a día es comer, comemos agua, y necesitamos de una agua viva llena de microbiota, que va a ser básicamente una microbiota comestible. El error más grande que tiene nuestro sistema es haber desarrollado una cultura de la enfermedad. Un agricultor, por ejemplo, siempre cuenta con que sus plantas están enfermas y necesita medicarlos. Por eso hace uso de agroquímicos, generando diferentes daños colaterales en ese sentido, como nuestra sobreexposición a ciertos metales pesados, metales que deberían ser transformados por la microbiota de la tierra para las plantas, pero normalmente llegan a saturar las plantas por el hecho inadecuado o inapropiado de utilizar a algunos agroquímicos. Igual que los ganaderos también. Siempre cuentan con que su ganado pues está enfermo, lo vacunan, le añaden medicación a sus alimentos, y en esa desesperación pues felizmente también por instinto recurren a darles sales a sus animales. Esas sales que siempre demandan y que felizmente pues se inclinan por instinto quizás a darles una sal natural. Y bien, pues lo mismo pasa con nuestro sistema farmacéutico. Su objetivo es que mantengamos la concepción de que estamos enfermos. Ese sería su objetivo principal, o que pueden estarlo. Por eso siempre existen los chequeos preventivos, o solo siempre tiene que hacerse un examen rutinario de ver de qué órgano está mal, en vez de ver otros aspectos que van más allá, para ver si simplemente estás enfermo o algo pasa con tu cuerpo. O sea, siempre se enfoca en una matriz física, en vez de observar cómo está viviendo la persona, cuál es su estilo de vida, su estilo de alimentación, qué falta, qué sobra, o fijarse en los alimentos, incluso en el alimento emocional que está recibiendo la persona. Que esto es pues básicamente muy importante. El alimento que genera su entorno, las noticias, los medios de comunicación en los que tenemos en nuestros países, por ejemplo, son un alimento basura prácticamente. Y bien, pues pocos se inclinan a seguir una cultura de la salud. La talasoterapia o la mineraloterapia, en la cual pues está enfocado el Hormus, forma parte de una cultura de la salud, por devolver a todo ser vivo las condiciones para sostener un agua para la vida, un mar primigenio en realidad. Y esto va a estar destinado a cada una de las células de nuestro cuerpo, ya que existe una identidad fisiológica
entre lo que es el plasma marino y nuestro plasma sanguíneo. El agua de mar pues es el suero fisiológico por excelencia. Por esto, hablando a nivel físico, ya que debemos tener en cuenta que vivimos día a día sumergidos en una pecera, pues no solo de nuestro cuerpo, sino también de nuestra mente, nuestro entorno, que también son alimento, como toda información que consumimos, toda emoción que sentimos, todas las experiencias, la música, todo esto son alimento. Por eso la salud pues debe tener siempre un carácter holístico. Ahora bien, el agua de mar lo que hace siempre es garantizar la recepción hídrica o la reposición hídrica en realidad de nuestro organismo, así como la función catalítica y sus funciones en torno a todo el complejo de oligoelementos que suele tener cuando hacemos un uso isotónico de esta y un hábito en realidad para nuestro organismo, como parte de todo un estilo de vida. Y para esto, pues en algunos otros videos ya les comenté acerca de René Quintón, que él tenía pues claro con antelación que para vencer cualquier enfermedad, todo lo que había que hacer pues era reforzar el medio interno, el terreno. Y ese medio interno de cada persona es esencialmente agua de mar en una condición isotónica. Tal es así que la cantidad de elementos, de humedad que tenemos, de una matriz líquida que tenemos en cada parte de nuestro cuerpo, en el organismo pues suele constituir hasta un 70% en una persona adulta. Y nosotros al sudar, al digerir, al respirar, al orinar o al dormir, pues nos hace cotidianamente una pérdida de entre 1.5 a 2 litros de agua, del agua de mar que llevamos dentro. Entonces esto van a ver por qué más adelante respecto a esa pérdida de minerales según nuestro tipo de metabolismo. Pues el cuerpo de una persona de 70 kilos aproximadamente contiene una cantidad de 45 litros de agua, que es cerca del 65%. Normalmente siempre hemos tenido que ver esto con antelación, que la matriz marina o el medio marino en el cual vivimos, estamos sumergidos tal cual como si fuera una pecera interna, siempre ha tenido sus puntos o sus aspectos muy resaltantes desde diferentes tipos de cosmovisión, como por ejemplo en la cosmovisión griega, decía en la antigüedad que la madre Afrodita era la madre de todos los seres de la tierra y que todos estos habían surgido de la espuma marina. Qué casualidad que ahí en esa espuma marina esté la mayoría de los ácidos grasos y de los aminoácidos que necesitamos para conjeturar toda una matrix física que la cual somos nosotros. También se dice que 4 siglos antes de Jesucristo, los egipcios ya trataban y curaban con agua de mar, y que incluso Platón llegó a tener uno de estos tratamientos famosos, y entonces deja un legado para todo el aforismo que suele haber histórico, donde él dice, expone de que el agua de mar pues cura el mal de todos los hombres. También lo deja esto claro Eurípides, cuando él nombra de que el mar cura todos los males del hombre. Anaximandro de Mileto también consideraba de que los primeros seres vivos nacieron de los mares y que al transformarse pues habitaban y engendraban a un ser humano, al hombre propiamente. En algunos videos anteriores hemos visto también lo que más tenemos, o lo último que hemos llegado a tener, lo más antiguo, de publicaciones como las de Richard Russell en el año 1723, donde él ya comienza a imponer los primeros centros talasoterapéuticos, donde él también genera tesis y postulados sobre el medio líquido interno que tenemos todos los seres humanos y su conexión con el mar, como a nivel de las células endocrinas, con una de estas famosas tesis, la tabula glandulare, en el cual reconoce el uso del agua de mar y como un medio de curación para todo lo que son los ganglios linfáticos, que casualmente pues en los ganglios linfáticos es donde se comienza a generar ciertas condiciones para la vida que están en relación con un mar primordial, es decir, con una matrix marina que tenía cierta temperatura y que tenía una condición como la que tenemos nosotros en sangre en su totalidad, que son 9 gramos de minerales por litro. Esto también pues lo reconoce justamente René Quintón, que es más o menos sucesor de los estudios de los años 1700, hacia el año 1866, que es donde nace René Quintón y comienza a proponer los primeros postulados sobre las leyes de la constancia marina, la constancia osmótica, del agua de mar. Pues este biólogo, fisiólogo famoso,
a quien hemos dedicado un video que está en este canal y que se llama pues Quintón el alquimista del mar, que se los recomiendo bastante si quieren ampliar un poco de información sobre él. Y bien, él nos deja un legado y es la instrucción de que la vida no se somete al medio, sino es el medio el que somete a la vida propiamente. En su publicación El agua de mar, el medio orgánico, es donde se genera todo un amplio panorama sobre cómo el agua de mar pues genera las condiciones adecuadas para la vida, teniendo en cuenta de que esta es como una especie de pila biológica para la formación de diferentes coenzimas, para la reorganización del ADN de diferentes especies. Con el tiempo, de una forma más contemporánea hacia los años 1930, 1970, ¿sí? Surgen diferentes doctores también que tienen bastantes estudios aplicados en la hidrología marina propiamente, en su relación con la vida, como estudios como el doctor Philip Goeb, quien describe pues que hay 3 ejes fundamentales para la función del agua de mar en nuestro organismo, y que son estos 3, que son la recarga hidroelectrolítrica, es el reequilibrio de la función enzimática y la regeneración celular que se va a dar por consiguiente. Y esta tríada pues va a generar lo que es un reequilibrio homeostático. Es decir, un equilibrio como el que hemos visto hace poco en uno de los videos, cuando comienzo a explicar lo que es la dinámica de la bioelectrónica del agua, donde se puede entender las constantes que existen normalmente entre pH, temperatura, oxidación, reducción, todo esto conformado dentro de un medio interno. A principios, por ejemplo, del siglo XX también existe un fundador de una institución en Venecia que estudia justamente el uso del agua de mar, tanto en el hombre enfermo como en el hombre sano, como parte de su estilo de vida, como parte de un estilo de vida saludable propiamente, y con cuáles eran los efectos terapéuticos que tenía el agua de mar sobre la salud. Quizás han escuchado también sobre la imagen de una revolución que hubo en la India, la revolución de la sal, que fue propuesta fue tomada como liderazgo a Gandhi. Pues remontando la época de la colonización inglesa, qué buena relación ahí. Bien, de la India, es aquí donde se imponen unos altos impuestos a la sal. Y pues Gandhi generó una resistencia pasiva, sin violencia, a manera de sublevarse contra esta imposición. Entonces lo que él genera pues es una marcha. Entonces él marcha con miles de seguidores a más de 300 kilómetros de su poblado natal hacia el mar. Y en cuanto llega al mar, él toma una posición, toma el agua de mar con ambas manos y la bebe como si fuera un cuenco. Comienza a beber de esta a manera de explicar a su pueblo que esta era la manera en la cual se podía vencer a los ingleses, y era renunciar a la sal sólida y consumir una sal líquida, que es gratuita y que era proveída por la naturaleza. En ese entonces, pues miles de activistas se comenzaron a repartir el agua de mar a toda la población para evitar prescindir de la sal proveída por los ingleses. Y esta operación pues fue un éxito total, gracias a la acción de Gandhi. Y en la India, pues gracias a esta acción consigue la India tener su independizarse. Fue la sal la que mantuvo esclava a la India, y fue el mar la que propició su independencia. Y pues lamentablemente, en el silencio que tenemos de forma cotidiana en nuestro estilo de vida rutinario, pues vuelve a ser el mismo yugo el que oprime a la población y a los pueblos. Pues ¿cuál es el yugo que está oprimiendo actualmente? Es la refinación de la sal y la medicación de la sal también, como sabemos, la medicación a través del flúor. Pues aquí tenemos actualmente que muchos países como el nuestro, a la actualidad, pues tienen un objetivo, y es conseguir ciudadanos obedientes, consumistas y eficaces. Conseguir borregos, propiamente, o una masa anestesiada. Y esto pues lo hacen también en muchas escuelas, en realidad. ¿Y esto por qué? Porque el flúor pues genera una neurotoxicidad y está en la sal refinada.
Y bueno, algunos de los componentes que también podría tener es para volver a las personas sumisas, obedientes. Y este es el problema, es de que existe este yugo de dominación contra diferentes grupos de población, tal cual como si fuéramos un ganado, pero la única verdad que podemos tener ahora es de que es el mar el que puede volver a liberarnos. Es el mar y su conocimiento, porque si conocemos el mar nos podemos conocer a nosotros mismos. Bien, como pueden ver en algunos videos anteriores siempre explico sobre la nocividad de la sal refinada a través de su manipulación industrial por los intereses comerciales en conveniencia de detrimento de la salud propiamente y en favor de los complejos farmacéuticos. Bueno, pues felizmente en el entorno en el que estamos actualmente, incluso en el entorno culinario, hay una vuelta a la mirada hacia el mar, sobre el consumo del agua de mar propiamente, como es el caso de algunos cocineros, por ejemplo, famosos como Ferran Adrià, de alta cocina, y también pues existen unas presentaciones galénicas, unas presentaciones que también son atribuidas a veces por el complejo industrial farmacéutico. Creo que no le conviene, porque por eso son segmentos totalmente privados o particulares, donde se dan presentaciones del agua de mar, pero que han pasado por una norma. Por ejemplo, la presentación del quintón isotónico, que es esa que pueden ver por aquí, o esta que por ejemplo es la que más se da en Europa, y en Canadá también hay esta otra presentación que es el plasma oceánico, el Ocean Plasma. Y bien, ese tipo de presentaciones pues nos da a entender el amplio sentido que se tiene, o el estudio que ya se tenía previamente. Por alguna razón, también si lo vemos, el agua de mar ya estaba en los vademecum médicos, figuraba hasta los años 70 más o menos, el plasma marino, el plasma de Quintón, o el agua de mar como una solución rehidratante, el agua de mar como un sustituto al plasma sanguíneo, incluso como parte de una amplia gama de tratamientos. Y bien, pues ahora lo que tenemos aquí, lo que quiero compartirles es esta parte, es la cronología del método marino y los estudios científicos contemporáneos. Pues es aquí desde uno puede comprender que desde de tiempos inmemoriales, pues el agua de mar ha tenido una gran utilidad terapéutica y nutricional. Y esto pues ha dado lugar a muchos estudios científicos para explicar y avalar su potencial. Es decir, por aquí voy a dejar lo que es la cronología del método marino, antes de comentar algunos estudios científicos contemporáneos que pueden pausar aquí el video para poder darle una revisadita a estas hojitas que estoy dejándoles por aquí, porque vale la pena en realidad revisar esta información para ver desde cuándo se tiene esos atributos al sentido terapéutico del uso del agua de mar, tanto en forma de beberlo como en forma de aplicarlo, de diferentes vías. Bien, aquí para continuar un poco en este sentido, en el año, por ejemplo, 1960, el doctor Roepler, no sé si lo pronuncio muy bien, pues él realizó un estudio haciendo uso del agua de mar, que más adelante también este estudio pues suele ser utilizado, fue precursor de otro estudio del año 1954 de un doctor Bench, donde se utiliza el agua de mar para tratar alergias, como diferentes tipos de alergenos, para poder estabilizar o darle una coherencia a nuestro sistema inmunológico, o darle una mejor calidad de simbiosis para evitar los cuadros alergénicos. En el año 2009, José Miguel Sampere, director del Grupo de Investigación de Inmunología de la Universidad de Alicante, él participa en el Congreso Europeo de Inmunología, que fue celebrado en Berlín en el año 2009, y él ha presentado datos relevantes en su trabajo sobre el estudio in vitro para evaluar la actividad inmunomoduladora de las soluciones isotónicas e hipertónicas del agua de mar, constatando con esto pues la activación de linfocitos T, al igual que las moléculas de adhesión de las mismas, donde se genera pues un porcentaje de granulocitos que también aumentaba así los marcadores de actividad monocítica y actividad de los granulocitos. Es decir, pues se da todo un estudio
en base a cómo el agua interactúa en forma de generar una actividad hipoalergénica en las personas, porque se genera como diferentes estratos y estados de simbiosis para su regulación. A su vez, el Departamento de Biotecnología de la Universidad de Alicante pues, ha confirmado que las células humanas viven también más tiempo en el agua de mar que en cualquier otra solución isotónica. Entonces aquí también se dan trabajos como los del doctor Maurice Aubert de Niza en Francia, así como las del doctor también McKinnon y Agri, que fueron premios Nobel de Química en el 2003, que también generan un estudio sobre esta visión que ha sido muy relevante para la humanidad. Lamentablemente, pues muchos de estos estudios siempre son tapados. El profesor Wilmer Soler, de la Universidad de Ciencias Médicas de Antioquia, también en Colombia, hace pública algunos de los siguientes trabajos que son muy destacados. Estos ya son trabajos doctorales, trabajos de tesis, investigación, que han sido muy amplios, pero lamentablemente no se toma en cuenta en universidades, en centros de salud, en el Ministerio de Salud se hace de la vista gorda, porque ellos se van siempre al servicio de la industria farmacéutica y al servicio de la enfermedad. No trabajan para el servicio de la salud propiamente. Bien, los trabajos destacados son los siguientes. Por ejemplo, de aquí, que es ausencia de la toxicidad por ingesta del agua de mar natural en pacientes con gastritis. Otro de los trabajos son ausencia de la genotoxicidad del agua de mar de cobeños en estudios in vitro en eritrocitos y leucocitos humanos. Hay una doctora, también la doctora María Di Bernardo, en Venezuela, pues ha usado modelos animales para estudiar el uso terapéutico y nutricional del agua de mar en los siguientes trabajos. Evaluación de la calidad físico-química, microbiológica y toxicológica del agua de mar como suplemento nutricional en modelos biológicos. Otro de los trabajos, valoración terapéutica del agua de mar en modelos experimentales como terapia complementaria para la anemia. Amigos, esto ya ha sido estudiado ampliamente, solamente que no se hace difusión de estos trabajos, no se hace práctica, no se replica en los medios o se evita replicar los estudios. Por esa razón es de que el agua de mar, como parte de su rutina diaria, de su estilo de vida, termina siendo un éxito en el sentido de la compensación nutricional que se llega a tener. En Europa, por ejemplo, el uso terapéutico ya del agua de mar pues ha sido desarrollado por empresas dedicadas también a su filtrado, al empaque y la distribución y venta para uso nutricional y medicinal. Pero como hemos visto, a veces hay algunos, aquí sí se genera bastante provecho, porque normalmente a veces el sentido o la ambición que se tiene es que la información de que entiendas de que el agua de mar es un medio totalmente libre para la salud y está al alcance de tu mano. Normalmente la ambición lleva a que te pongan una cápsula de unos 20-30 mililitros y que te lo vendan en unos 20 euros o 30 euros, como pueden ver en cualquier catálogo, si es que llegan a tener los nombres de algunos de esos centros o de estas empresas dedicadas al uso galénico del agua de mar. O al uso industrial en ese sentido. Bien, pues uno de los formatos que está apareciendo últimamente, que esto es totalmente ya para este año 2023, y es algo muy curioso, es el uso a través de tanto del agua de mar en el suero neural, como también a través del Hormuz propiamente, que es pues una alternativa a pesar de las cualidades que suelen cambiar cuando se obtiene el Hormuz del agua de mar, porque el Hormuz pues siempre va a ser una matriz electromagnética y el agua de mar va a ser siempre una matriz totalmente nutricional en ese sentido. Y bien, también existen otros formatos, como por ejemplo hay un formato curioso que es el agua de mar en un estado gelatinizado, que puede ser producido a través de gelatinizantes naturales como las algas agar-agar, y que bueno, pues suele ser utilizado para virtudes cosméticas o antiinflamatorias. El uso parenteral es algo reservado en realidad para las personas que tengan una emergencia, por ejemplo las que necesitan transfusiones de sangre, o enfermos terminales, o pacientes que por sus creencias a veces religiosas
o para ayudar a la reposición de volúmenes de agua de la matriz líquida de nuestro medio interno por alguna emergencia. Para desintoxicar propiamente nuestro organismo, pues al igual que el motor de un coche funciona mejor y gasta menos cuando cambiamos el aceite, nuestro cuerpo es especialmente, para nuestro organismo es especialmente útil pues limpiar nuestro líquido interno, toda la matriz que tenemos. Cuando está sucio, cuando estamos intoxicados por fármacos, por una alimentación deficiente, por una dieta donde hay muchos fármacos de por medio, o por comer o beber muchos alimentos con diferentes tipos de aditivos o diferentes tipos de químicos, de preservantes, hay que tener en cuenta continuamente también que nos alimentamos pues a veces de malos pensamientos, o de vivir y trabajar en ambientes contaminados o ambientes tóxicos, tanto de forma física como de forma emocional, o por el consumo de muchos medicamentos. Entonces, ahora lo que les voy a explicar es parte de uno de los protocolos que suelo utilizar en mi consulta, o que suelo compartir con amigos, familia y demás, o de gente que se acerca a este mundo del agua de mar, y de su uso como parte de un estilo de vida, como parte de un restituyente hídrico. Pues este protocolo del agua de mar consiste en una desintoxicación. Primero, una desintoxicación de la microbiota antigua para poder reponer y reinstalar una microbiota nueva. Es como una especie de formato de computadora. Esto nos va a permitir reinstalar una microbiota más equilibrada. Esto tomando en cuenta el mecanismo de acción del agua de mar de forma hipertónica, que lo que hace es pues, que permite una limpieza del organismo por arrastre de los desechos que tenemos normalmente en forma de respuesta a un efecto laxante que se manifiesta con una diarrea que netamente pues una diarrea alcalina. Y para esto pues debemos de considerar esta diferencia. Una cosa es el efecto laxante y otra cosa es el efecto purgante. El efecto laxante viene del latín, por ejemplo, que significa laxare, soltar, aflojar, distender, relajar y dejar ir. Esta es una acción puntual. Normalmente se suele dar un efecto laxante cuando se da una sola evacuación, cuando vamos al baño una sola vez, y pues esto pretende resolver puntualmente el estreñimiento y restablecer también el ritmo intestinal normal. Y el efecto purgante es diferente, viene del latín, por ejemplo, purgare, que significa purificar, depurar, limpiar, y pues la acción es duradera en este sentido hasta conseguir una total limpieza intestinal. Esto pues lo que hace es pretender limpiar siempre el tracto intestinal, todo el tracto digestivo, y si se sigue bebiendo agua de mar hasta que la limpieza pues sea completa. Bien, la idea aquí es llegar a un efecto desintoxicativo, vaciando literalmente los intestinos de toda la carga que pueda estar sometida, impregnada a nivel de sus paredes. Y pues el agua de mar sigue entrando en el intestino. Cuando el agua de mar sigue entrando en un intestino ya limpio, a esto sigue atrayéndole un efecto osmiótico, y ese efecto osmiótico hace que el agua extraintestinal, que esté cargada normalmente de toxinas, se fuerza a renovar por un agua que esté más limpia. Entonces, tanto en este caso como el de la purga, pues es importante siempre, aquí ojo, mire, es importante vigilar que no se junten los intestinos más de medio litro de agua de mar hipertónica. Por consiguiente, pues no se deberá beber de nuevo hasta tanto no se haya evacuado lo que ha bebido anteriormente. Obsérvese que en estas operaciones de limpieza y desintoxicación no importa la cantidad total de agua hipertónica bebida, sino la cantidad retenida por los intestinos, que nunca debe ser superior al medio litro. Actualmente pues existen protocolos de purga que pueden ser adaptados de acuerdo a las condiciones de cada persona, porque no va a ser siempre lo mismo para un solo tipo de persona, para una persona adulta. Pues depende de las condiciones de salud que tenga cada una de las personas, su edad, su estilo de vida, su ritmo, si es que es una persona estreñida, si es una persona que normalmente ya está con el estómago suelto. Todo esto tendríamos que tomar en cuenta. Mi experiencia personal pues ha sido la siguiente.
Por un día es lo que yo suelo hacer a veces, una vez al mes, una vez cada 2 meses, 3 meses, como una bañada me meto por dentro. Supongamos que un día domingo esté en casa y que hay luna llena, que es lo ideal en realidad también. Porque si tenemos en cuenta las mareas, la luna, y tal como les expliqué en algunos videos anteriores, nosotros somos mar, somos como una gota de mar incluso, un mar interno. Entonces la luna siempre ejerce una influencia sobre nosotros, así como sobre las mareas. Y esto se debe a que a la luz de los intestinos, pues normalmente al haber luna llena hay marea alta, entonces los microorganismos y parásitos, la microbiota va a estar sobre la superficie o a la luz de la vía intestinal. Entonces es aquí donde se encuentran en su fase más superficial e incluso salen a reproducirse. Entonces suelo sugerir comenzar el día, pues supongamos que se fue un día domingo y con luna llena todavía, imagínense así. Entonces suelo sugerir que se haga un ayuno parcial desde las 6 de la mañana hasta el mediodía. Entonces desde las 6 de la mañana se puede comenzar bebiendo un vaso de agua de mar al día, tomando un vaso de 250 mililitros hipertónico para una persona adulta en realidad, y luego se toma 2 vasos de agua hervida tibia. Luego se espera un momento y se hace una segunda toma más o menos a los 30 minutos, a las 6:30 de la mañana. Por ejemplo, repetimos el procedimiento: se toma un vaso de agua de mar puro y 2 vasos de agua hervida tibia, y luego tratamos de esperar unas 2 horas, aproximadamente hacia las 9 de la mañana, para poder continuar con un tercer vaso de agua de mar de 250 mililitros y 2 vasos de agua hervida pura. Entonces esto se puede llegar incluso hasta un cuarto vaso de agua de mar, dependiendo de la evolución que hayamos tenido y de las deposiciones que se hayan hecho. Por ejemplo, si no han hecho una totalidad de defecaciones, de evacuaciones, se puede considerar un vaso más, o sea, para el cuarto vaso de agua. Y aquí tenemos que observar que básicamente las deposiciones van a ser muy líquidas, va a ser bilis. Entonces va a haber una defecación que se podría considerar ahí se puede considerar, como le digo, una cuarta toma, en el caso que no se haya llegado a ser bilis. Entonces ahí podemos darnos cuenta de que estamos limpios, porque van a salir sorpresas. A partir de la segunda toma ya una persona debería estar en el baño y va a observar todo lo que va a salir por ahí. A veces salen parásitos, amebas, la microbiota. Normalmente lo que suelen salir bastante son fecalitos, y ya cuando estamos haciendo la bilis o agua, ahí vamos a observar cómo es que salen incluso algunos cálculos vesiculares, porque la alcalinidad que tiene el agua de mar y la concentración de sales va a ser similar a los protocolos del doctor Andreas Moritz cuando se utiliza el sulfato de magnesio para dilatar el colédoco. Más o menos va a haber esas condiciones en ese medio interno en ese momento, entonces va a salir también piedritas de bilis o arenilla de la vesícula. Todo eso se suele liberar. Entonces la purga normalmente la recomiendo solamente esa mañana, solamente un día, ya que en ese día, como de las 6 de la mañana hasta el mediodía, después de haber ido al baño al mediodía y hacer bilis o agua, ya aquí se puede romper el ayuno. Y normalmente suelo recomendar que se rompa el ayuno con algo suave, puede ser un jugo de papaya o de preferencia una dieta blanda después, durante ese día, ya que no volveremos a tomar agua de mar hasta una próxima semana, después de unos 5 días o unos 7 días, porque la idea aquí es que durante la semana, después del día que me he purgado, debo reinstalar una microbiota. Tengo que instalar los programas para la digestión de los alimentos, tal cual como una computadora en sí. Y porque la idea es restituir una microbiota estable. Entonces, después del día que me he purgado, que supongamos fue el día domingo, me purgo toda la mañana y en la tarde tomo una dieta blanda, el día lunes puedo comenzar con probióticos naturales. Lunes, martes, miércoles, viernes, todos son unos 5 días de instalación de la microbiota. Se puede optar por una vía salvaje, que es el acceso a diferentes productos que tengan probióticos, que sean prebióticos de índole natural. Aquí, por ejemplo, tenemos lo que son algunos fermentados naturales como la chicha de jora. Yo recomiendo, por ejemplo, si es que estás un día lunes, tratar de toda una semana llevar una dieta con una inclinación hacia el vegetarianismo, pero sin dejar de
de instalar los probióticos y que simplemente se da en una proporción pequeña. Por ejemplo, a la hora del almuerzo, si te probaste un día domingo, el día lunes te puedes tomar un vaso de chicha de jora, que es un fermentado de maíz, el día martes puedes tomarte un vaso de cerveza artesanal, el día miércoles puedes consumir lo que es el chucrut, el kombucha, un vaso puede ser, no excederse tampoco para no generar una disbiosis, que sería lo importante, la forma en que lo va a tomar. Esto es muy importante, o hacer uso de probióticos, que para mí el más importante en realidad es el chucrut. El chucrut, sobre todo cuando lo elaboras con agua de mar, es un probiótico en esencia, porque te va a permitir tener la información a nivel intestinal de las levaduras, de los lactobacilos, bifidobacterios, que normalmente suelen obtenerse de la fermentación vegetal. Y si es que está fermentado con una matriz de plancton, que en este caso va a ser obtenido por la fermentación del chucrut, de las verduras, con el agua de mar, obtener un medio ácido va a ser totalmente propicio para nuestro intestino delgado. También recomiendo aquí lo que son el uso de los yogures, los yogures probióticos, los yogures naturales, incluso los de kefir. Normalmente las bacterias que suelen crecer en el yogur se instalan de una forma más rápida en el intestino grueso, y los fermentados ácidos se instalan en el intestino delgado. Entonces aquí lo ideal es comprender la forma y las cantidades que vamos a tomar de los probióticos de forma diaria, de forma cotidiana, para poder tener un orden. Ahora, si es que no accedes a una vía salvaje para la instalación de los probióticos, lo que es más recomendable pues es utilizar a veces probióticos de laboratorio, como los electroflorales que suelen haber, o como el multiflora, o probióticos que tengan bastantes cepas bacterianas, para repoblar básicamente todo el intestino y tener un orden. Luego de que ha pasado una semana de instalación de los probióticos, de los microorganismos, recién recomiendo el uso habitual del agua de mar, que suele ser una concentración isotónica. Es decir, después de que ha pasado toda una semana instalado mi microbiota, lo que yo voy a hacer es darle alimento a esa microbiota. Y el mejor alimento y el mejor reequilibrio que va a tener va a ser a través del uso del agua de mar isotónica, que se puede gestar en ayunas. Por ejemplo, después de que ha pasado la semana de instalación de la microbiota, recomiendo en las mañanas comenzar su día con un vaso de agua de mar, que sea isotónico, que sea una parte de agua de mar, 3 partes de agua hervida y un medio limón exprimido. Y se puede hacer uso de diario. Se puede tomar un vaso antes del desayuno, un vaso antes del almuerzo. ¿Cuánto se debe tomar? Pues normalmente aquí puedo dejarles un esquemita de un cuadrito, que incluso fue elaborado en 1871 por el doctor Goisset, que lo pueden encontrar en el libro de Francisco Martín, Beber agua de mar teniendo en cuenta las leyes de la nueva medicina germánica. Entonces es aquí donde pueden tener un panorama amplio, si es que algunas personas optan incluso por destetar a sus bebés con agua de mar, sobre algunas cantidades, que son desde los 6 meses, por ejemplo, que se puede utilizar 3 centímetros cúbicos, hasta que son jóvenes entre 12 a 15 años, donde ya se toma 100 centímetros cúbicos de agua de mar, que normalmente yo suelo recomendar que se dé siempre una proporción isotónica. Bien, ahora vamos a hablar un poco justamente un poquito en realidad de la microbiota, que conforma la naturaleza de nuestro mar interno, junto con nuestro plasma y nuestra sangre. Bien, pues la microbiota es el pilar de nuestra salud, y nuestro estado de ánimo incluso es influenciado por el tipo de microbiota que tenemos a lo largo de todos los 6 metros de intestino que hay dentro nuestro. Hasta el amor y la sexualidad pues es influenciado por el tipo de colonias bacterianas que conviven con nosotros, como el Lactobacillus reuteri, o que mejora normalmente el perfil hormonal e inmunológico de cada persona. Bien, pues la microbiota existe en todo nuestro organismo. Por ejemplo, en los pies, las bacterias encargadas del olor a queso son los Bacillus subtilis, o los Propionibacterium, que comen la piel muerta y que producen un ácido llamado ácido isovalérico, que es el causante de ese olor a quesito, que está en nosotros y también está en los bebés, en todos. Bien,
La microbiota es responsable de un olor característico en cada tipo de patología, en cada persona. Es decir, nosotros podemos ser susceptibles incluso de detectar una patología por el tipo de olor que emana una persona. Tal es el caso a veces de algunas condiciones de salud como el cáncer, suelen tener algún tipo de olor, o algunas paranoias esquizofrénicas, como a veces los loquitos que miran en la calle que tienen un olor característico, lo pueden encontrar algunas personas como para hacer un previo diagnóstico de su condición o estado emocional, estado mental. Es algo muy amplio en realidad aquí, pero lo que nos da a entender es que nosotros tenemos un rastro informativo de una memoria reactiva al orden en el cual está estructurada nuestra microbiota. Ahora bien, pues debemos tener en cuenta lo que nos dice el doctor Leo Pruimboom, que es quien nos dice, pues, Pruimboom, no sé muy bien si estoy pronunciando muy bien su nombre, pero está aquí. La salud pues consiste en la flexibilidad mental e inmunológica y metabólica suficiente como para poder afrontar cualquier estímulo estresante ante el cual nos podamos encontrar en nuestra vida. Aquí pues podemos tener en cuenta que existen miles de especies bacterianas en nuestra microbiota y que incluso aún no se sabe y todavía no se ha podido estudiar, no creo que ni el 10% en realidad, no se ha terminado de clasificar, ya que contamos con más de 100.000 más de 100 billones en realidad de microorganismos diferentes a lo largo de toda la microbiota. Bien, es entonces que las bacterias pues son seres vivos unicelulares y cada individuo bacteriano es una célula única. Las variedades conocidas que conviven en nuestro interior son tanto los ácaros, los protozoos, los hongos, el viroma. Hay ácaros que conforman parte de nuestro hábitat natural, tal cual el mar, con muchas de las funciones de síntesis que tienen. Ahora la clasificación que encontramos en nuestro interior, pues según la doctora Sari Arponen, de la cual recomiendo bastante su libro, que es muy amplio, pero muy recomendado en realidad si desean profundizar en este tema, es este libro que dejamos por aquí, la portada, se llama ¿Es la microbiota, idiota? Bien, en ella, pues en este libro encontramos una clasificación que nos propone la autora entre lo que son las bacterias firmicutes y los bacteroides. La listeria, los lactobacilos, los enterococos, que son los que fermentan la cerveza, por ejemplo, y los yogures, son indispensables en nuestra dieta. Por eso nos encanta a veces mucho la cerveza. Bien, los firmicutes son los más beneficiosos para la salud y son los más famosos en el mundo de la microbiota, por si no lo sabían. Y bien, pues dentro de la familia de los Firmicutes, los más abundantes de nuestro intestino es el Faecalibacterium prausnitzii, que es parte de las 3 principales bacterias de este tipo en las personas sanas, que aproximadamente pues debería estar en unas 10.000 millones por cada mililitro. Estas bacterias Firmicutes absorben más energía de los alimentos comunes. Entre otros tipos de bacterias, por ejemplo, tenemos la Akkermansia, otro tipo de Firmicutes, que permite mantener el moco intestinal saludable. Los bacteroides son más o menos entre el 10 y el 40% de las bacterias encontradas en los análisis de heces, que tienen un ADN muy amplio que le permite justamente procesar todo tipo de hidratos de carbono y fibras. Y bueno, en esta familia se encuentran los bacteroides propios y las probetelas. Tenemos también aquí las actinobacterias, que son unas de las más abundantes, las streptomyces, quien produce pues streptomicina, que es un antibiótico de origen natural que también sirve para regular normalmente las poblaciones en simbiosis de las bacterias. Que tienen esta bacteria también es popular porque se ha encontrado en lo que es el líquido amniótico. En realidad se han encontrado muchas más, porque básicamente el líquido amniótico de la placenta es todo un mar. Es un mar primigenio en sí.
Entonces, de esta familia, en estas familias también se encuentran las bifidobacterias. Encontramos las bifidobacterias normalmente son encontradas en muchas personas longevas, por ejemplo. Las proteobacterias como la Escherichia coli, que es uno de los seres vivos más estudiados en nuestro intestino, pues nosotros tenemos nuestras propias Escherichia coli que cumplen una función determinada en nuestro intestino. No es que venga de afuera y que esté contaminada las verduras o que esté contaminada el agua con Escherichia coli que puedes comer. Ese es el cuento que nos someten todos, porque lo que trata de vender pues justamente la industria o el complejo farmacéutico que tenemos actualmente, o la concepción, la cultura que tiene cada responsable de la salud, es una cultura del miedo, lamentablemente. Bien, pues otra proteobacteria muy conocida es el Helicobacter pylori. Todo el mundo seguramente ha escuchado de esto, que está muy mal asociada con las úlceras o el cáncer gástrico, porque esta bacteria pues se encuentra forma parte de nuestra microbiota hasta hace más de unos 50.000 años, y se dice que su presencia sobre la población pues se debe a las condiciones del terreno. Es decir, en un terreno no fisiológico. Por eso, por ejemplo, al tratar de matarla con antibióticos, al tratar de matar el Helicobacter, desencadenamos toda una serie de riesgos, como el cáncer al esófago o los reflujos post-tratamiento en personas con una población muy pobre en Helicobacter, pues son muy propensas a desarrollar asma, alergias o enfermedades celíacas también. Entonces, tenemos que considerar esto de que se genera un desorden, se genera una sobrepoblación de una determinada bacteria porque no se le está dando un terreno adecuado, un terreno en equilibrio. O sea, el terreno en este sentido lo es todo. Tenemos también en nuestro organismo lo que son las arqueas, las mismas que encontramos en el mar. Y las arqueas, pues arquea significa antiguo, y son muy parecidas a las células eucarióticas. Estos son, por así decir, los ancestros que tenemos dentro de nuestro cuerpo. Son esos microorganismos que poseen también información de absolutamente todo. Por eso llamadas las arqueas. Son muy abundantes en nuestro medio interno como en nuestro medio externo, aquí en la playa, en el mar. Y bien, pues aquí es donde forman parte incluso del plancton, y son importantes tanto en el ciclo de carbono como también son las encargadas pues de producir metano. Esto es para hablar largo y tendido en realidad de toda la visión de la microbiota. Por eso recomiendo bastante que puedan darle una revisada al libro de la doctora. Es La microbiota idiota. Este es un librazo en realidad. Por el punto aquí es comprender que estamos impregnados de vida, y pues que se vive en simbiosis. Hace miles de años, dos organismos procarióticos se encontraron y se juntaron. Uno se metió dentro de otro, que fue pues básicamente una proteobacteria que utiliza oxígeno, y se metió dentro de una especie de ameba y se convirtió en una mitocondria, dando origen así aquí a una primera célula eucariótica, razón por la cual pues también la mitocondria tiene su propio ADN, y estas células pues han sostenido su mar interno, su mar primordial, tanto fuera como dentro de nosotros. Entonces vamos al punto que hay una idea en este sentido clara de consumir el agua de mar para conservar toda esta variante de microorganismos que conforman nuestro ecosistema simbiótico, ya que la microbiota que tenemos de forma interna y externa también, pues básicamente es una red de transmutaciones biológicas, es un conjunto de reactores enzimáticos y productores de vitaminas esenciales. Actualmente se estudia los trasplantes de microbiota de una persona sana a una persona enferma. ¿A través de qué? Pues a través de la caca. Entonces, estos trasplantes fecales deberíamos de considerarlo, que deberíamos ponernos a pensar en ese sentido, de que ¿por qué arriesgarse a tales procedimientos como estos? Esta es la pregunta que nos tenemos que hacer, es ¿dónde se encuentra la microbiota más saludable, adaptada a un medio hipertónico y que se ha encargado de conservar el equilibrio y la dinámica de la vida de este planeta? Pues ahí, en el mar. Otra pregunta que nos podemos hacer en este sentido es ¿de qué se nutre esta microbiota? ¿De qué medio depende para su síntesis energética?
Pues de los electrolitos, y qué mejor electrolito que los monoatómicos que le podemos ofrecer, que pueden venir del hormus o de las algas marinas fermentadas, o como en el chucrut que les comentaba que se puede hacer con agua de mar, o como en el momento en el que preparamos cualquier fermentado incorporando un poco de agua de mar. Incluso ahí existe cerveza con agua de mar actualmente, como esta acá, que ponemos acá la marca, que aquí en Perú se lo he podido encontrar. También se encuentra lo que son en toda esta matriz líquida que contiene mineral y que los minerales están dentro de seres vivos. También simplemente cuando hacemos el consumo del agua de mar isotónica, estamos dando un medio propicio que es igual a nuestras lágrimas, sudor, orina, pero que está en una condición de total equilibrio, de total simbiosis con la vida y que puede integrarse en simbiosis con nosotros. Actualmente existen estudios de índole desde la endocrinología, como los de la doctora María Alejandra Rodríguez Cía, que podemos encontrar en este libro de aquí, que es un libro, me parece que también ha sido conjunto publicado con la doctora María Teresa Hilari, muy bueno, también lo recomiendo. Ella nos da a entender que la falta de minerales en nuestros alimentos es cada vez más severa a raíz de la industria, justamente, del complejo industrial, y que nuestros sistemas de cultivo, ganadería, incluso avícolas, pues se ven totalmente afectados a este nivel. En esta publicación del agua de mar, se puede observar acá todas las alteraciones que se dan a nivel metabólico, por ejemplo la obesidad, cómo es que al masticar mucho, según la persona que come carnes, legumbres o carbohidratos, estamos constantemente aquí secretando al día cada vez que rumiamos o que picamos algo o que comemos un chicle, pues por aquí es donde perdemos una enorme cantidad de saliva, que es un aproximado hasta de 2 litros, y cómo es que no tenemos en cuenta de que se genera, por ejemplo, aquí hay una perturbación del zinc, hay una pérdida del zinc como elemento. Recordemos que la saliva pues tiene sodio, potasio, calcio, cloro, yodo, bicarbonato, fosfato, pero uno de los elementos indispensables para diferentes síntesis catalíticas es el zinc, y nosotros normalmente lo desperdiciamos un poco al estar gestando una constante ensalivación. La cosa aquí es que el zinc pues es uno de los elementos más importantes presentes en la saliva, y cada vez que picamos, que rumiamos, perdemos grandes cantidades de zinc, y lamentablemente pues no se toma en cuenta esto en los análisis, ya que seguramente pues siempre tiende a ser censurado porque no conviene. Y bueno, aquí consideramos que tanto durante la ensalivación como en la producción de enzimas pancreáticas también, ambas glándulas hacen uso del zinc. Entonces durante los procesos metabólicos, por ejemplo, para que haya bicarbonato en la saliva y en los jugos del páncreas, se genera una segregación la segregación del páncreas va a depender de las cantidades de comida ingeridas al día. Entonces aquí se tiene que trabajar una enzima llamada la anhidrasa carbónica, que depende del zinc, y esto pues va a ser producido y va a ser liberado a través de la saliva y el páncreas. Entonces la saliva y el páncreas terminan llevándose casi todo el zinc que va a haber. Entonces depende de esta cantidad, de la cantidad de veces que rumiamos durante el día o que picamos algo, la pérdida que va a haber de este elemento. Entonces nos quedamos sin zinc para proteger a las células de los procesos de superoxidativos, del proceso de la superoxidasa dismutasa, que es un radical libre propiamente a nivel del citoplasma. Entonces esto genera un terreno oxidado y alcalino pues desfavorable, como lo vimos en la bioelectrónica del agua, pero el problema es de que este terreno se va a situar a nivel de lo que es la mitocondria. Como lo vimos en ese video anterior de la bioelectrónica del agua, se tiende a inclinarse hacia un terreno oxidado y alcalino. Bien, en esta situación pues de no reponerse el zinc, que dicho sea de paso, pues el zinc lo tenemos en el agua de mar, en una matriz de sal natural, en el hormuz lo tenemos concentrado en forma de coloide, que tiene una absorción mucho más eficiente, pues de no reponerlo, pues vamos a tener siempre estos bajones energéticos que suelen darse después de comer. Cuando una persona tiene pesadez, tiene letargo, y también se da por una bajada del cortisol que depende del zinc, y está ahí el problema. Por esta razón, pues es importante reposicionar el agua de mar isotónica que perdemos y hacer uso del hormuz antes de las comidas o antes del desayuno. Pues la pobreza de los nutrientes de una persona que come mal
el problema es que nunca tiene los elementos minerales necesarios para la catálisis que se va a dar en nuestro organismo y para el acceso a un metabolismo adecuado, para una reposición mineral y metálica eficiente. Eso, entonces, aquí también podemos considerar esto, de que se va a generar siempre un aporte de lo que es el selenio, el zinc, el magnesio, que se sostiene como que si fueran cofactores del sistema antioxidativo que solemos tener. El cobre, el selenio, el magnesio, casi todos los elementos pues van a estar danzando entre sí, como vemos aquí. Están en una constante dinámica de equilibrio y retroalimentación. Como el selenio y el magnesio forman parte de los cofactores para el glutatión. El magnesio es un cofactor para el GABA, que es el ácido gamma aminobutírico. El cromo, también el vanadio, ayudan a bajar la insulina. El azufre que nos provee el agua de mar es esencial para la síntesis de diferentes aminoácidos secundarios como la cisteína, la taurina. El fósforo forma también todas las membranas. Y los demás minerales pues contribuyen siempre en todo lo que es la formación de la serotonina. Y tenemos pues aquí el yodo orgánico, que no deberíamos de hacer que nuestro cuerpo absorba el yodo refinado industrial que nos ofrece en la sal yodada, porque no se absorbe de ahí. Como expliqué en algunos momentos, en unos videos anteriores, el yodo de la sal yodada, que nos ofrecen, que le ponen de nombre sal marina, que de marina no tiene nada, pues al estar dos halógenos en la tabla periódica, tanto el yodo como el flúor, el cuerpo va a absorber el halógeno más electronegativo, que en este caso es el flúor. Entonces el yodo se depura, no se absorbe. Bien, entonces la sal que necesitamos pues debe tener una danza armónica, y en esta danza armónica normalmente desde la sal refinada que nos ofrecen o de nuestros tipos de alimentación suele tener un sodio desequilibrado en la sal refinada, porque es cloruro sódico y nosotros necesitamos una estructura de triadas, que es el cloro, sodio y potasio. Y la forma industrializada de la sal lo que genera es un desequilibrio de la absorción y de la catálisis o las cascadas metálicas y minerales que tiene nuestro organismo. Hay que tener en cuenta esto, que la principal fuente de intoxicación que tenemos es el acceso a las azúcares, sobre todo las azúcares refinadas, al exceso de carbohidratos que tenemos día a día, que generan siempre disparos de insulina, que genera el aumento de cortisol y que genera un estrés, disminuyendo así la serotonina y disminuyendo el neurotransmisor de ácido gamma aminobutírico, que es el GABA, que es el neurotransmisor que nos genera la sedación y es el que nos permite entrar en una fase de vagotonía, relajación y regeneración de nuestro día a día. Y bueno, hace poco también me preguntaron sobre la composición de los minerales y metales traza que tenemos distribuidos a lo largo de nuestro cuerpo, y aquí voy a dejarles un aproximado, que es básicamente nosotros somos un mar interno y lo más probable es que estemos organizados en la misma relación que tiene el mar que tenemos fuera de nosotros. Y bueno, eso es todo por ahora. El próximo videito que voy a lanzar va a ser muy especial, va a tratar ya del plasma de oro, de parte de lo que es su síntesis, sobre todo el entendimiento de los metales y del oro desde una visión alquímica hacia una visión física. Y bueno, eso es todo por ahora. Nos vemos, amigos. Muchas gracias.